Vamos a continuar con el tema que comenzamos el domingo pasado y le he titulado a este tema Muertos para Resucitar, parte 2. Nos acordamos de las 3 palabras que repetíamos y luego repetíamos otras 3 palabras, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Lo vamos a hacer nuevamente para recordarnos. Al contar 3 vamos a decir murió, murió, murió. Y luego después vamos a decir resucitó, resucitó, resucitó. Pongámonos en pie y lo vamos a hacer fuerte. Y recuerda que esto es un recordatorio de lo que Jesús hizo y lo que sucedió en ti al creer en Jesucristo. Al contar 3, 1, 2, 3. Murió, murió, murió. Resucitó, resucitó, resucitó. ¡Aleluya! Toma tu asiento, por favor. Sabes, el primer Adán falló en darle a Dios la descendencia, los hijos que Dios estaba buscando, y se apartó del propósito divino. Sin embargo, Jesucristo, como el segundo Adán, viene a cumplir el propósito que Adán no pudo cumplir. Dios colocó al hombre para que reinara sobre todo lo creado, pero él pecó. Quiero que tengas en mente que la obra de gracia de Jesucristo es prepararte para reinar en vida. ¿Para qué quiere prepararte Jesucristo? Para reinar en vida. Él quiere que llegues a ser la esposa del Cordero y puedas reinar en vida con Él y reinar por toda la eternidad. Pero es importante, antes de poder llegar y alcanzar los niveles que Dios quiere que alcances de gloria, es súper importante que tengas establecida una base correcta de gracia, porque de lo contrario no podrás soportar el peso de gloria que vendrá sobre ti. Así que necesitamos tener una base correcta para poder alcanzar los propósitos de Dios. Es muy interesante que Pablo en Romanos capítulo 7, no lo voy a leer en este momento, lo voy a dejar para el final del mensaje, pero al final del mensaje vamos a leer Romanos 7 desde el 1 hasta el 6 aproximadamente. La estrategia de Jesucristo para casarse con la iglesia era matar al viejo hombre. Mira qué curioso. Y era matar al viejo hombre porque la ley establece que si alguien es casado con una persona, está sujeto a la ley mientras su cónyuge vive. Pero si el cónyuge muere, dice la Biblia, entonces es libre para casarse con otro. Así que el plan de Jesucristo para presentarse una iglesia gloriosa, lo vamos a estudiar, es crucificar al viejo hombre para que éste muriera y luego a través de la resurrección de una nueva vida, casarse con otro, que en este caso es Jesucristo. Y eso lo vamos a desarrollar en el capítulo 7 de Romanos. Sin embargo, hay 3 aspectos importantes que Pablo menciona que necesitamos considerar. Número 1, debemos comprender que el viejo hombre murió. Número 2, que resucitó una nueva criatura. Y número 3, que Dios nos ha dado vida para llevar fruto. Así que el mensaje de la gracia es el mensaje para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, pero es necesario entenderlo y creerlo. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos crucificados, nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario para destruir el cuerpo de pecado. Así que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz. Tal vez tú no sabías esto, pero el bautismo es figura del entierro del viejo y de la vieja. Cuando tú crees en Jesucristo, Dios te da el regalo de la vida eterna, hay un nuevo nacimiento. Y cuando tú te bautizas, es sepultado el viejo hombre. Y cuando éste es sepultado y
la persona sale de las aguas, es un anuncio de la nueva vida que ha recibido. Pero entonces es importante comprender que hemos sido crucificados con Cristo. Déjame explicártelo. Es como que hay dos mundos: el mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y en el mundo espiritual el reino de la luz. Así que dos mundos: el reino de las tinieblas, un mundo de maldad, y el reino de la luz, un mundo espiritual. Cuando no teníamos a Cristo, Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados. Tu espíritu estaba separado de Dios y tenía la naturaleza de pecado. Pero cuando nosotros creemos en Jesucristo, lo que sucede es que este viejo hombre se crucifica en la cruz con Jesucristo, y entonces tú resucitas a una nueva vida, a una nueva criatura. Antes aquí era Raúl Aguilar, después se volvió Raúl Cristo. ¿Saben ustedes que las deudas y el matrimonio duran hasta que la muerte los separe? Ese detalle lo va a desarrollar Pablo en Romanos capítulo 7. Esto es súper importante entenderlo, porque cuando la persona muere, entonces ya la ley no le puede cobrar lo que debe. Para librarnos, Jesucristo de la acusación de la ley, crucificó al viejo hombre y lo mató. ¿Cómo lo mató? Él pagó por todos nuestros pecados y Él fue herido, molido, castigado para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón y ser nueva criatura. Así que el viejo hombre muere. La ley ya no le puede decir: ya no mates, no mientas. La ley no le puede decir: ama a Dios, porque ya está muerto. Entonces la ley ya no tiene dominio sobre el viejo hombre, porque ya se murió. ¿Logramos entender eso? Entonces Dios nos liberó del pecado. Dios nos liberó del pecado, y al morir en la cruz nos da la nueva vida, y ahora somos una criatura diferente. Y vamos a ir aprendiendo que para poder recibir los regalos maravillosos de Dios, tu enfoque debe de ser la nueva criatura. Quiero mostrarte algo muy interesante. Vete por favor a 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 al 21. Porque Dios quiere convertirte en un embajador. Dios quiere que aprendas a hablarle a otros del amor de Dios. Dios quiere que las personas sean libres de la acusación. Después de la mentira, una de las armas más fuertes de Satanás es la acusación. Y quiere acusar a las personas, y las acusa y les dice: ¿y quién eres tú? ¿Por qué cometes esas cosas? Tú no eres cristiano, eres hipócrita, mira lo que hiciste. O a otros les dice: a Dios tú nunca te va a perdonar, porque fuiste malo, fuiste, y eso no tiene perdón. Cuando me reúno con las personas les hago una pregunta, porque me gusta reunirme para compartir el evangelio de la gracia y enseñarlo. Y yo le pregunto: ¿qué edad tenías cuando Jesucristo fue crucificado? Y se me quedan viendo así como que pues no había nacido. No habías nacido. Pero la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó para su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No habíamos nacido, y Jesucristo estaba pagando por los pecados que un día ibas a cometer. Ni siquiera habías nacido. Así que en ese momento, cuando Jesús está pagando por los pecados futuros. ¿Habían pasados? Tuyos no, míos no, ni siquiera existíamos. Entonces debes entender que el sacrificio en la cruz del Calvario es para perdonarte todos tus pecados, porque hasta que recibas el entendimiento y ya no te condenes por tus pecados pasados, esa aceptación, esa gratitud te va a permitir crecer en el Señor y avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Satanás te tiene miedo.
Dile que está a la par. Satanás te tiene miedo. Porque si tú hablas las palabras de gracia, tú eres un soldado de las fuerzas especiales de Dios. Conoces a gente aquí que nosotros no conocemos. Tienes acceso a personas que nosotros no tenemos acceso. Y Dios te ha puesto ahí para que le lleves el mensaje de redención y les digas que Dios mostró su amor para con nosotros, no para con los justos. Romanos 5:8 dice que Dios demostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este mensaje que vas a leer en ese momento, yo creo que te va a abrir los ojos, y el que lo entienda, si lo entiende, quiero hacer una prueba. Si recibes una nueva luz que no tenías, por favor empieza a aplaudir. Si para ti, esto ya me lo podía, no aplaudas. Pero quiero saber si alguien recibe una nueva luz. Y si recibes una nueva luz y el Señor te habla, entonces aplaude, aunque seas el único limón amarillo en medio de todos los verdes. Amén. Ok, ahí va. Vamos a leer desde el versículo 17. Pablo va a explicar lo que sucede al espíritu. El viejo hombre fue crucificado y él ya murió, ¿verdad? Pero resucita en otro mundo una criatura que nunca antes ha existido. Ahora se llama Raúl Cristo, ¿sí? Ahora se llama Heidi Cristo. Se llama Lito Cristo. Ese se oye mejor. ¿Sí? Ok. Entonces Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por favor, comprende, lo único que es hecho nuevo todo es el espíritu, no el alma. Tampoco el cuerpo. En el alma vas a seguir teniendo malos pensamientos. En el alma vas a seguir teniendo malos sentimientos. En el alma todavía van a haber pasiones. En el alma todavía van a haber deseos incorrectos, porque lo único que es cambiado completamente es el espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para que Dios te hiciera hijo, era importante que te perdonara ¿cuántos pecados? Todos. Sigamos leyendo. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Di conmigo, reconcilió. Y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Qué ministerio te dio Dios? O sea que si de ahora un día te pregunto, ¿tienes algún ministerio? ¿Tú le vas a decir? Sí, tengo el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Ok, gloria a Dios. Esto está emocionante porque no he llegado todavía al verso, pero eso significa que Dios ya los está preparando. Ojo, y todo esto proviene de Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que se abran sus oídos. Debido a que Jesucristo pagó por nuestros pecados, la ira de Dios ya no será nunca sobre ti si crees en Cristo. Voy a repetir eso. Si crees en Jesucristo y le recibes como Señor y Salvador, la ira de Dios nunca más será sobre ti, debido a que Jesucristo llevó la ira de Dios en la cruz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No pierdan Romanos, esto solo se los doy para que lo tengan de referencia. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estás para ira. No te permitas que el diablo te condene y te diga: Dios va a derramar su ira porque eres perezoso. No. Dios va a derramar su ira sobre ti porque eres lengua larga. No. La ira fue derramada sobre Jesús. Con ese entendimiento,
Mira qué versículo más hermoso, el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ojo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Debido a que Jesús pagó, aquellos que creen en Él, Dios ya no te toma en cuenta tus pecados. ¡Aleluya! ¡Qué buena noticia! ¿Te diste cuenta? Y tú angustiada, ay, es que yo soy tan enojada y no puedo cambiar. Ok, quítate la condenación, quítate la culpa, porque ya Jesús no toma en cuenta tus pecados, pero sí te puede enseñar a caminar en la luz. Es importante que dejes la condenación, porque Él te quiere enseñar a que no estés bajo la potestad de las tinieblas. Él te quiere enseñar a que no estés bajo ninguna atadura, ningún vicio, para que puedas ser un ministro efectivo, poderoso del nuevo pacto. Entonces dice el versículo 20 que somos embajadores en nombre de Cristo. Y me encanta esto, ¿cómo es Dios tan humilde? ¿Cómo es Dios tan humilde? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay gente allá afuera que no se acerca porque es un bolo empedernido y no sabe que todas sus borracheras Jesús las pagó en la cruz del Calvario, y que puede recibir su perdón, y Él le va a dar la gracia para dejar ese vicio que lo está matando. Sin condenación, sin culpa. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Háblale a la gente que Jesús murió por ti, que murió por ellos, que Él no vino por los justos porque no había ni aun uno. Él vino por pecadores. No te quedes callado, eres embajador. Si la gente aprende a recibir el amor de Dios, se va a quitar la condenación y la culpa. David, que fue un profeta mesiánico, habló del nuevo pacto. Cuando David viene el arrepentimiento sobre él, él mandó a matar a Uría Eteo para quedarse con su esposa. Él comete adulterio, y el Señor, cuando lo restaura, el David ora y le dice: Señor, dame un corazón limpio, libra de homicidio mi vida. Y él en el Salmo 32, verso 2, revela el nuevo pacto. Mira lo que dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. No puede ser la ley, porque en la ley el espíritu estaba muerto. El espíritu que ya no tiene engaño es la nueva criatura que se recibe cuando crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador y lo recibes. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Lee Romanos capítulo 4, versículo del 7 al 8. Pablo hace referencia de lo que David está diciendo en el Salmo 32. David decía: bienaventurado al que Dios no culpa de iniquidad. Dios ya no te va a culpar, no te culpes tú, no te condenes. Recibe el don de Dios, recibe su favor y sigue adelante. Hay mucho trabajo por hacer, hay un mundo que conquistar, hay gente que está sufriendo y no sabe que Jesús es su respuesta. Necesitamos despertar. Dice Pablo en Romanos 4 del 7 al 8: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le imputará pecado. ¿A quién no le imputará pecado? A mí y a ti y a todo aquel que cree en Jesucristo. Aleluya.
Por eso somos embajadores y tenemos el ministerio de la reconciliación. Esto tiene que ver con la muerte del viejo hombre y con la resurrección de la nueva criatura. Quiero que mires el nuevo pacto en Hebreos capítulo 8, versículo del 10 al 12, porque esto te debe de dar la base que necesitas para crecer y para desarrollarte y recibir la gracia del Señor. En el capítulo 8 de Hebreos, verso del 10 al 12, Dios dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y quiero que te vayas al versículo 12. Quiero que mires esto. Hermano, esto es bien importante porque como tú miras a Dios, así va a ser tu relación con Él. Si tú todavía le tienes miedo. Tenía unos compañeros que lograron detectar que cuando su papá estaba bolo, podía hablarle fuerte y sacarle dinero. Así que no sé cómo lo descubrieron, pero cuando su papá ya andaba medio, ¿verdad?, alegrón, llegaban así bien, bien fuertes. Papá, dame 20 colones. Y el papá se los daba. Yo dije, eso tengo que probarlo yo, dije yo tengo que probarlo. Así que me fui donde el rupi, así le decía a mi papá. Y yo llegué, cuando lo vi mero coloradito, porque se le ponen coloradas las orejas, ¿verdad? Y llego así mero, ¿verdad?, tranquilo, pero dije, ya es el momento. Papá, dame 20 colones. Y se me cae, ¿y por qué me hablas así, man? Híjole, dije, no me funcionó. En la mañana siguiente me dice: mira, y ayer en la noche, ¿por qué me hablaste así? Híjole, qué feo es que se recuerden de nuestros errores. ¿Qué piensas Dios? ¿Qué piensas de Dios de ti? ¿Que acabas de fallar? ¿Que otra vez? Es el pecado 500,427. Mira esta frase maravillosa del nuevo pacto, verso 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y de qué? Y de sus iniquidades. Nunca más. Nunca más. Ya no te recuerdes tú. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el enfoque que va a enseñar Pablo, y con eso vamos a terminar, cuando empecemos Romanos 7, tú dices, ya va a terminar el sermón. Una vez empieza Romanos 7, ya casi terminamos. Mientras no llegue, todavía no. Pero es importante entender esto, porque necesitamos comprender que si murió el pecado, entonces resucitó la nueva criatura. Cuando tengas tiempo, por favor, estudia. Isaías 53:5 dice que todos nos descarriamos como ovejas y que Jehová cargó el pecado, no dice los pecados, dice el pecado singular. Pero 1 Pedro 2:24 no dice pecado, dice pecados. Así que hay una diferencia, porque Jesús crucificó el viejo hombre. Esa es la naturaleza de pecado. Y Él sufrió por todos nuestros pecados. Es diferente. Entonces tú debes de entender que eres libre de las dos cosas. Eres libre de la naturaleza de pecado, porque murió el viejo hombre. Y dos, porque todos tus pecados fueron perdonados. Aleluya. Ok, bendito sea el Todopoderoso. Juan capítulo 1, versículo 12. Mi hermano me decía que a mí me habían sacado de un basurero y que yo era adoptado. Yo no sé si los de en medio tuvieron esos problemas. Yo tuve esos problemas, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos mayores y los perdone. ¿Sabes qué? Quiero decirte que el espíritu que Jesús nació
en Belén. Cuando Jesús nació, Él nació sin pecado. El pecado lo transmite el papá. Pero el papá de Jesús es el Dios Todopoderoso. Todos hemos nacido pecadores, los seres humanos. David dijo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero quiero decirte que cuando crees en Jesucristo, el Padre te engendra. Y el mismo espíritu que le puso a Jesús en su espíritu es el espíritu que te pone a ti. Y no está hablando del Espíritu Santo. Cuando tengas tiempo, estudia Ezequiel 36. Dios pone espíritu nuevo y su espíritu es diferente. Por eso debes entender que cuando crees en Cristo, el Padre te engendra. Porque Dios es espíritu, y así como los patos son patos, tú eres un hijo de Dios, santo, justo, bueno, lleno de bondad y de misericordia, que no puede pecar porque tiene la naturaleza de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te ha engendrado. Por eso es que puedes dar fruto. Por eso es que puedes crecer. Pero debes entender esa gracia. Debes entender, y aquí debes de tener cuidado, porque el maligno, si no te puede detener, para que se pone adelante de ti, para que no avances, entonces él se va a ir detrás de ti y te va a empujar para que hagas cosas que la palabra de Dios no dice. Hermano, es una maravilla que Dios haya perdonado nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Es una maravilla. Entonces el diablo, si no puede detenerte, entonces te va a empujar. Entonces te va a decir: ok, entonces como todos tus pecados han sido perdonados, haz lo que querrás, peca, que no importa. Y eso no es cierto. Di conmigo: debo esforzarme en la gracia. Ese es el mensaje de Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia de que el Señor te perdonó todos tus pecados. Esfuérzate. Y tú dices: ¿y en qué me voy a esforzar, pastor? Ok, Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esfuérzate en la gracia. ¿Para qué? Para renunciar a la impiedad, a la injusticia, para que el Señor derrame su gracia sobre ti y puedas vivir para agradarle y hacer su voluntad. Así que regocíjate que todos tus pecados han sido perdonados, pero no te dejes empujar por el maligno, haciéndote creer que ya no importa lo que hagas porque ya se te perdonó, vive como quieras. No, estamos aquí para vivir, agradar y complacer a Dios. Esto que te he hablado, ahora Pablo lo va a hablar bien lindo y de una forma especial en Romanos 7. Vamos a leer Romanos 7 del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mientras la persona tiene el viejo hombre, la ley le está diciendo: adúltero, mentiroso, tú no amas a Dios con todo el corazón. La ley se enseñorea, porque como el hombre es pecador, no puede dejar de pecar. Entonces la ley tiene dominio sobre él. ¿Lo logran percibir? ¿Por qué? Porque el viejo hombre tiene la naturaleza de ira. No puede dejar de pecar. Así que la ley se enseñorea. Y dice el versículo 2: porque la mujer
casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que Pablo va a explicar la necesidad que había del viejo hombre, porque él quiere cambiar de pacto. Pero como él sabe que no puede estarse entre dos pactos porque es adulterio, entonces él va a explicar la muerte del viejo hombre para que el nuevo hombre se case con Cristo. Dice el versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de la ley. De manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. No es posible vivir bajo los dos pactos. No puedes vivir bajo el pacto de la ley de querer esforzarte para ganar el favor de Dios, para ser obediente y tratar de recibir sus bendiciones por gracia. No se puede. Debemos dejar de esforzarnos en nuestras propias fuerzas y aprender a recibir los regalos de Dios, aprender a recibir su favor, su amor, su misericordia. Así también, y esto es importante, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Porque cuando Él murió, moriste tú. Y el viejo hombre fue crucificado. Entonces murió a la ley. Por eso ya no te puede condenar la ley, porque te dice, es que tú hiciste tal cosa. Y tú dices, ese era el viejo, yo soy otro. Es que eras así, era. Pero es que mira lo que hace, eso fue el viejo hombre. Yo soy una nueva criatura. Cuando pecas, tú pecas porque el alma todavía no ha sido purificada ni cambiada. Pero si aprendes a pensar en los beneficios de la nueva criatura, ese programa incorrecto, egolatrón, se va a acabar y se va a terminar. Y vas a aprender a vivir de acuerdo a la nueva criatura. Tienes que aprender a verte de acuerdo a la nueva criatura. Entonces dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ese es el objetivo de matar el viejo hombre, que seas de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia no es perdonarte y que vivas como quieras. No, es librarte de la condenación para que te cases con Cristo, para que dejes de caminar en las tinieblas y camines en la luz, para que dejes la potestad de Satanás y estés bajo la dirección y bajo la potestad de Dios y del Espíritu Santo. En la ley no podías amar a Dios con toda la mente, con todo el alma y con todo el corazón. No se podía, porque el egocentrismo buscaba su propio placer. Pero la gracia mató al viejo hombre, y ahora en Cristo si puedes amarlo con todo tu ser, porque tienes una naturaleza perfecta. ¿Se entiende? Aleluya. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Claro, el viejo hombre tenía pasiones y deseos, pero si tú aprendes a creer que ya está crucificado y que ya se murió, todas esas pasiones van a ir menguando, porque ya se murió. Debes de confesarlo. Y dice el versículo 6: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si tú aprendes a andar en el Espíritu, aprendes a pensar en la nueva criatura, en lo que Jesús hizo, vas a vencer eventualmente todo pecado. Y quiero darte 3 confesiones de fe para fortalecerte, para que puedas recibir la gracia, para que puedas
caminar y crecer en el regalo maravilloso de Dios. Número 1, aprende a dar gracias por lo que Jesús padeció y sufrió. Toma tiempo. Gracias, Jesús, porque fuiste molido por mí, fuiste herido, fuiste hecho maldito, fuiste empobrecido siendo rico. Gracias. Número 2, confiesa la nueva criatura que eres. Di gracias, Señor, porque soy tu justicia. Soy una nueva criatura. Y como tú eres, así soy yo en este mundo. Soy bueno como tú. Soy santo como tú. ¿Dónde está la clave? En confesar la palabra de Dios. Y tercero, confiesa las bendiciones que Cristo te dio. Señor, soy sano. Soy sano por tu llaga. Gracias, Jesús. Soy bendito, soy próspero y quizás no tengo para pagar el bus. Gracias, Señor, por la abundancia que me has dado y me acaban de cortar la luz. Gracias, Señor, porque tengo la mente de Cristo y no sé ni siquiera si Deuteronomio es Deuteronomio o Deuteronomio, y no sé la diferencia. ¿Cómo se dice? ¿Longanimidad o longanimidad? Esas cosas no importan. Confiesa la palabra. Confiésala. Por mucho tiempo me declaré sano y tenía un montón de granos y no se quitaban, pero llegó el día donde se eliminaron. Mantente confesando la palabra, que estás libre de pecado, que eres siervo de Dios, que moriste en la cruz pero resucitaste, eres una nueva criatura. Todos tus pecados han sido perdonados, presentes, pasados y futuros. Esfuérzate en esa gracia. Cuando vengan pensamientos malos, pasiones, renuncia a ellos, y no será por tu esfuerzo, sino por la bendita gracia de Dios. Damos aplausos al Señor. Bendito el Todopoderoso. Padre, queremos darte las gracias. Queremos darte las gracias, Señor, porque en la cruz pagaste por todos nuestros pecados, y donde tú moriste, morimos nosotros también. Y cuando resucitaste, nosotros también resucitamos. Ahora somos una nueva criatura, somos tus hijos. Señor, qué maravilla, qué bondad. Benditos aquellos que creen en ti. Benditos. Gracias, Señor, porque en la cruz hay sanidad, hay provisión, hay liberación. Padre, muchas gracias. Y esta pregunta, sigue orando, es para los que están aquí o nos están viendo por las redes. Si hay alguien que a esta hora quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí donde estás, donde me estás viendo, yo quiero pedirte que levantas tu mano. Y si tú quieres hoy recibir a Jesús como Señor y Salvador, haz esta oración conmigo. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador? Ok, gracias, gracias. Si tú quieres recibir a Jesús, tú que me estás viendo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero darte las gracias por morir por mí en la cruz. Sabía que habías muerto, pero no tenía entendimiento que pagaste por todos mis pecados. Este día yo te doy las gracias por haber pagado por mí. Yo recibo tu perdón. Gracias por morir por mí y darme la oportunidad de ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén y amén. Bendito sea el Todopoderoso.
Si tú quieres recibir una profecía de parte del Señor, ponte de pie y se van a acercar a ti a profetizar. Y los demás, adoremos a Dios y hagamos nuestro altar con este canto. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Todos aquellos que deseen participar de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo pueden ponerse de pie. Agradecemos a todas las reacciones que todos aquellos nos están enviando por medio de las redes. Estamos agradecidos con el Señor que estos mensajes puedan ser de bendición, y queremos anunciarles que si desean tomar la comunión con nosotros, consigan por favor un pedazo de pan y jugo de uva. Si no tienes en esta oportunidad, está bien, pero cada domingo estaremos tomando la comunión, así puedes prepararte para tomarla con nosotros. Nosotros aquí presencialmente y tú donde te encuentres. Cada domingo recordamos que Jesús murió por nosotros. Qué lindo saber que todos nuestros pecados Él ya no los toma en cuenta, y que si fallamos, lo que Él quiere hacer es instruirnos. ¿Sabes cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para poder dejar las tinieblas, caminar en la luz, pasar de la potestad de Satanás a Dios y poder recibir por fe el perdón de pecados y la herencia entre los santificados?
la clave está cuando Pablo le dijo: te he puesto para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tú eres un embajador del ministerio de la reconciliación. Tú eres un ministro efectivo del nuevo pacto. Habla que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Esforcémonos en la gracia. Démosle gracias porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero debes entender que esa nueva criatura ha sido creada para hacer buenas obras. Dios está esperando que te quites la condenación y la culpabilidad para dirigirte, para enseñarte y para hablarte, para que le hables a otras personas y que sepas que eres un vaso en sus manos. Eres un instrumento de honra. No te denigres, no te sientas mal, no te culpes. Recibe el regalo maravilloso de la aceptación de Dios y abre tus oídos y dile: Señor, ¿qué quieres que haga? Gracias por tu perdón. Y háblale a los demás. Comparte que Jesús sufrió por nosotros. En el que en Él cree no es condenado. Pero esta es la condenación: que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes? No es el pecado y la maldad el problema. Es rechazar a Jesús, que es la respuesta para ser perdonado y ser libre de todo pecado. Habla, no te calles. ¿Ya todos tienen sus emblemas? Padre, queremos pedirte que bendigas la copa y el pan, y que cuando tomemos, Señor, el pan, se haga efectiva la sanidad que Jesús pagó en la cruz del Calvario, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos al pecado, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Que podamos recibir la sanidad, Señor, al momento de comer el pan. Y gracias te damos por la copa, porque la sangre es la sangre derramada, Señor, del nuevo pacto, representada por el jugo de uva. Señor, que nos recordemos que somos hechos justos, somos hechos siervos, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales para reinar en vida, para reinar sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el diablo, y para vivir conforme a tu gracia y a tu bendición. Padre, no lo merecemos, pero te lo agradecemos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Podemos comer y beber.